Señores, buenas tardes. Esto es Baos Radio. Gracias por su sintonía. El programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche para todos ustedes, que se transmite por esta su Quisqueya FM 96.1 en su dial y 98.5 para la región del Cibao. Estamos también en internet en quisqueyafmrd.com transmitiendo simultáneamente. Pero para retransmisiones usted consulta nuestro Linktree de Instagram y ahí encontrará todos los enlaces que tenemos disponibles para escucharnos en la red. Hoy yo tengo a Guarocuya Félix y a Luis González aquí. Luis González todavía no ha llegado, pero vamos a darle un chancecito. Vamos a hablar de las economías emergentes. Guarocuya, ¿cómo estás? Mira, Rubén, muy contento de volver a estar aquí contigo y con Manny. Yo, sí, la verdad que agradezco siempre tu invitación porque este es un espacio para mí de no solo de reflexión, sino también de diversión, para reírnos un poco. Claro que sí. Sí. Guarocuya, ¿cómo tú definirías los países que conforman los BRICS? Mira, tú hablaste de un término que es relativamente nuevo, que es el de economías emergentes. Digo nuevo en términos relativos, porque, ya hace siempre unos 20 años, exacto, 25 años que se está utilizando. En economía eso no es nada. Bueno, en la vida humana. En la vida humana. En la vida no es nada. Ya lo dijo Gardel. En economía sería mucho, porque la economía como disciplina moderna es relativamente joven. Okay. Es decir, no es una disciplina muy vieja desde el punto de vista de la formación académica universitaria como economista. Okay. Quiere decir, surge a principios del siglo XX. Okay. Los primeros programas de economía, aunque siempre ha habido economistas desde la antigüedad, pero no se definían como economistas. Eran filósofos, o si Adam Smith, por ejemplo, reviviese ahora y le dijesen que es el padre de la economía, se quedaría muy sorprendido, porque él era profesor de ciencias morales. Sí. Y por lo tanto la economía... De ciencias morales. De ciencias morales. Sí. El origen de la economía está muy relacionada con la moralidad y con la virtud. Okay. Entonces, ¿qué es el tema central para cualquier sociedad? El aspecto distributivo, cómo se genera riqueza, cómo se crea indirectamente o directamente pobreza. Entonces, el tema el concepto de economías emergentes sustituyó un concepto que se utilizó durante muchos años, que eran los países del, recuerda, tercer mundo. Exacto. En la medida en que luego se llamaron el proceso de globalización... vías de desarrollo. Sí, vías de desarrollo, países del tercer mundo. Luego se separaban los países en vía de desarrollo y los países del tercer mundo. Se entendía que los que estaban en vía de desarrollo estaban teniendo un desenvolvimiento más dinámico que aquellos países que quedaron siempre en ese tercer mundo. Correcto. Sobre todo políticamente e industrialmente. Sí, en términos económicos y evolutivos de su aparato productivo. Es un concepto que viene de un economista francés, filósofo económico francés, el tema del tercer mundo. Pero es verdad que tenemos tercer mundo dentro de los propios países, en la medida en que tú tienes niveles de inequidad, desigualdad y de pobreza que son comparables en indicadores a países del África subsahariana, por ejemplo, o en el caso de América Latina, el caso de América, no solo América Latina, el caso de Haití, por ejemplo, que es el país más pobre de todo el hemisferio occidental. Entonces, ese concepto de economía emergente sustituye el concepto de países en vías de desarrollo, quizás para darle una connotación diferente en ese proceso de última ola de globalización de la economía, que fue de mercados mucho más abiertos, mercados mucho más interconectados, más desregulados. Dicho sea de paso, no es la ola de globalización más importante que ha tenido la economía. No lo es. No, para nada. De hecho, el siglo XV, siglo XVI fue mucho más globalizador que las finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Y de hecho tuvimos más intercambio en términos relativos y mayor apertura de fronteras y menos aranceles y menos barreras al comercio y a la migración de personas en el siglo XIX. Entonces, claro, por eso la historia económica nos desmitifica mucho de algunas creencias contemporáneas que ya están muy arraigadas. Es decir, los flujos financieros fueron
tan o más importantes en el siglo XIX en términos relativos al tamaño de las economías y en el siglo XVIII que lo que son en el siglo XX. Piensa que había menos estados, menos regulaciones, eran territorios y por lo tanto dependían de una metrópoli que tenía acceso directo, sin aranceles, leyes migratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, por lo tanto, el flujo era mucho más abierto. Yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero sí. Pero sí es un concepto que se utiliza. Bueno, estoy citando a algunos autores que han trabajado mucho el tema, ¿no? Estoy pensando en autores económicos que han trabajado mucho el tema de la globalización. Ahora, el tema de economías emergentes y los BRICS. Digamos que las economías emergentes más destacadas a nivel internacional son lo que en un momento determinado comenzó a denominarse como BRICS, que es el acrónimo de Brasil, la India, Rusia, y no sé cuál se me está quedando, así que perdona, pero son China. Y China, exacto, ese es y China que se me estaba quedando. Hoy en día probablemente tengamos que inventar otro nuevo acrónimo porque los BRICS probablemente como economías emergentes siguen siendo emergentes con relación a economías maduras y consolidadas, pero son economías que tienden a consolidarse en determinados sectores productivos y por lo tanto le da una caracterización y una madurez envidiable. Bueno, por lo menos como los convierte en jugadores importantes en el tablero económico internacional. En otros sectores no. Exacto. A ver, en todas las economías siempre tendrá sectores más dinámicos que otros. Siempre flojean de un sitio. Sí, eso va a ocurrir para la economía norteamericana o para la economía de la Unión Europea, exactamente igual. Exacto. Hay sectores que le eliminas protección y no van a poder competir en los mercados globales. Estados Unidos tiene serios problemas con los semiconductores ahora, que se extiende a los carros, se extiende a las computadoras. Bueno, eso está relacionado con todo el tema de la cadena de suministro y es una consecuencia directa de la pandemia. De la pandemia. Fundamentalmente. Sí. No solo Estados Unidos, lo ha tenido la Unión Europea, el mundo no ha tenido. Lo que pasa es que Estados Unidos es como Bueno, Estados Unidos es el principal mercado todavía de consumo a nivel global. Como mercado de consumo sigue siendo el principal mercado a nivel global. Te decía que hay sectores siempre más dinámicos que otros. Son los sectores que los economistas llaman transables, ¿no? Que son aquellos que tienen la capacidad exportadora y de penetrar otros mercados o de competir en los mercados globales. O sea, República Dominicana, por ejemplo, sobrevive porque tiene algunos sectores que su productividad es equivalente a la productividad de los mercados globales de los países más desarrollados. Por ejemplo, la zona franca. Algunas empresas en régimen de zona franca compiten en los mercados globales. Hay algunas otras empresas que no están en zona franca que también compiten en los mercados globales. Por ejemplo, empresas de ron. El cacao. El tema del cacao. Son empresas donde ha ido escalando a tener mayor valor agregado, mayor integración entre producción y producto terminado. Exacto. Y ya son productos que compiten en los mercados globales. Para mencionarte un ejemplo, el tema de minería, el tema el aguacate, las flores. Bueno, en la industria agropecuaria y agrícola y en productos no tradicionales tenemos algunos ejemplos. Nosotros estamos bastante adelante en agropecuaria. Sí, a pesar del efecto que ha tenido la pandemia y de algunas decisiones no muy afortunadas que se han tomado en los últimos 2 años, seguimos teniendo una industria agrícola que por lo menos puede garantizar mínimamente algún tipo de seguridad alimentaria a la población. Ahora esto tiene que volver a reforzarse, no es un tema que se genera solo, eso requiere de políticas que va desde el crédito hasta el apoyo a la producción directa en finca. De los menores. Sí, de los menores y de los grandes, porque piensa que la industria agropecuaria prácticamente está protegida a nivel global. Los países han cuidado mucho de garantizar el suministro de alimentos para su propia población. Estados Unidos, por ejemplo, la agricultura es altamente subsidiada. En la Unión Europea existe lo que es la política agraria común. Y esto es un tema siempre de discusión en el marco de los BRICS. Porque algunos de los BRICS
son muy competitivos a nivel de la industria agropecuaria, pero no pueden competir con los subsidios de los países con mayor nivel de desarrollo. Esto es un tema de discusión en el marco de la Organización Mundial de Comercio, de manera permanente. Entonces, ¿qué esperan los países integrantes de las BRICS? No son un club exactamente. No son un club exactamente. No son un club exactamente. Es una clasificación que en un momento determinado comenzó a utilizarse, pero no es un club que se coordine. Pero deberían como ir pensándolo ya. Bueno, y eso son decisiones de política, no necesariamente de política económica, porque tiene que ver ahí con la geoestrategia a nivel global. Y lo que estamos mirando en este momento es que potencialmente, no lo puedo asegurar con toda contundencia, estamos a la puerta de un reordenamiento de, digamos, las naciones en el contexto de las relaciones internacionales, ¿no? Yo creo que la guerra de Rusia o la potencia económica de China, las decisiones de política que ha estado tomando Estados Unidos en los últimos 30 días, sobre todo después de la cumbre de la OTAN que ha hecho público, pero que vienen ya desde la administración de Donald Trump. Y a lo interno también, las presiones, la tensión que hay a todo lo largo del país. Hay algo que no se ve con esto de Roe versus Wade. Los Estados Unidos se está quedando sin densidad poblacional en las áreas. No, eso tiene 100 años, un poco más de 100 años. Sí, pero... De hecho, es un fenómeno que lo que ha hecho sí es acrecentarse. República Dominicana le pasa lo mismo. Exacto. La mayoría de los países ocurre lo mismo, donde tú tienes la población concentrada en 2-3 polos muy dinámicos, urbanos, y el resto prácticamente es rural o periurbano, y son zonas vacías. Si tú tiras una línea recta desde Boca Chica hasta Navarrete, ¿no? Hasta Navarrete, ahí se concentra el grueso de la población de República Dominicana. Sí. Ese es en torno a esa línea recta. Ya el resto prácticamente con una línea discontinua que va desde Puerto Plata hasta Samaná. Digo discontinua porque se interrumpe. Pero después se elimina. Y luego tienes un pequeño punto en la provincia de Altagracia, sobre todo en la zona de Bávaro, Punta Cana. Claro, porque son las zonas dinámicas que te generan la mayor cantidad de empleo. Por lo tanto, eso debería obligar a pensar en cambiar la política territorial de República Dominicana y no es seguir haciendo provincias. Ese es el gran error que hemos cometido durante años, porque pensamos que subdividir políticamente el territorio permite mayor desarrollo. Todo lo contrario, ¿no? Nos retrotrae porque disminuye los recursos y además nos hace perder la atención sobre los temas que son fundamentales en el territorio, porque nos concentramos en esa visión de provincia. En Estados Unidos pasan situaciones más o menos similares, donde tú tienes estados muy poblados, muy potentes, el caso de California. California, si la sacáramos de la economía norteamericana, probablemente en los indicadores del pasado año caeríamos. No, estaríamos hablando que sería la sexta o séptima economía a nivel global. Bueno, California solo. California solo, igual que Texas. Texas estaría entre las primeras 10 economías globales. Entonces estamos hablando de estados muy potentes. Lógicamente conocemos mucho en la costa este de Estados Unidos, sobre todo los dominicanos, Nueva York, o sea, todo lo que es Nueva Inglaterra, que es una zona, un continuum que es el origen del Estado moderno americano, con las 13 colonias, o el estado de la Florida. El resto son estados con poco peso poblacional. Entonces, este es un tema también que en Estados Unidos genera... estados bien fríos también, cuando no desierto. Bueno, hay el tema del clima, pero también está el tema del dinamismo de los mercados de trabajo, que está asociada con la estructura productiva de ese territorio, ¿no? Alfred Marshall, que es uno de los padres de la economía moderna, siglo XIX, primero del siglo XX. Bueno, fue el primero que creó un programa formal de economía y comenzó a llamarle economía política en Inglaterra. Para Alfred Marshall el tema de las aglomeraciones es un tema muy importante, siempre se ha estudiado, pero Alfred Marshall le da una categoría académica al tema de las aglomeraciones y prácticamente a partir de Alfred Marshall se estudia mucho el tema del territorio y la conformación económica. Paul Krugman tiene unos trabajos extraordinarios sobre geografía y comercio, por ejemplo, donde dice, tú
República Dominicana dice que su principal socio comercial es Estados Unidos, pero cuando decomponemos, no es Estados Unidos en su totalidad, es la costa este de Estados Unidos. Sí. Y dentro de la costa este entra por el estado de la Florida, las principales exportaciones. Y desde República Dominicana no es toda República Dominicana. Sí. Es Santiago que tiene... Tú te vas a los detalles. Claro que es lo que es la geografía y comercio. Y eso te explica mucho esas aglomeraciones que se generan, a veces de manera espontánea, otras de manera inducida. Por ejemplo, cuando se declaran polos de desarrollo, estás induciendo que un territorio se genere algún tipo de aglomeración en algún sector. China lo ha utilizado mucho, España lo utilizó en los años 50, 60. Quiere decir, siempre ha existido este tipo de política, pero creo que en República Dominicana deberíamos hacerlo mucho más explícita y además sobre una base diferente para ver el territorio. Este es un tema que es un reto, ¿no? Sí, es un poco escabroso, pero bueno, te preguntaba que cómo entonces las BRICS... No, te decía que era una clasificación y no necesariamente un club que se coordinara entre sí. Sí, pero que cógelo. Bueno, y eso te decía que había elementos y consideraciones geopolíticos muy importantes que podrían determinar... El nuevo orden mundial, si coordinan, ¿no? ¿Hacia quién apunta? Mira, los nuevos órdenes, y eso es muy pretencioso, pero te decía que yo no lo puedo asegurar con una categorización absoluta. Qué vaina, trayendo gente decente aquí. Bueno, es que lo que está es gente que haga predicciones y que haga claro, cosas. Pero los economistas, si solo soy un simple economista, no nos enseñan a leer las cartas, no nos enseñan a leer la carta astral, no nos enseñan ni siquiera a jugar baraja. Simplemente a los economistas nos entrenan para analizar tendencias. Y por lo tanto una tendencia puede convertirse luego en una situación estable, pero cuando hay un mundo o un orden en construcción es muy difícil poder predecir. Siempre hay algunos iluminados que tienen esa capacidad de poder prever el futuro, ¿no? Pero yo creo que el futuro se construye, no lo podemos prever, ¿no? Sino que lo construimos día a día. Digamos que ese nuevo orden está por verse qué va a ocurrir, porque Estados Unidos está teniendo una reacción a lo que podría ser la tendencia de ese nuevo orden, que sería la consolidación económica de China como principal economía a nivel global en los próximos años. Pero cuando tú descompones los números, tú te das cuenta que China sigue siendo un país de ingreso medio. Pasa que ahí sí la tiranía de los grandes números, en el sentido de que por población... ¿Los números no mienten? No, por población te puede parecer cualquier cantidad que tú coloques en ese mercado. Es muy grande. Es un mercado grande y en expansión, pero sigue siendo un mercado relativamente todavía pequeño desde el punto de vista del ingreso per cápita medido por paridad de poder adquisitivo. China tiene un nivel de ingreso per cápita equivalente al de República Dominicana en términos promedios. Entonces, para China alcanzar a Estados Unidos, sin Estados Unidos crecer en términos de paridad de poder adquisitivo, tardaría más o menos 60 años para tener el poder adquisitivo de Estados Unidos no creciendo y solo creciendo China. Exacto. Solo creciendo China. Entonces, a veces esa mirada tan superficial que damos, y de China es la nueva potencia, hay que darla con un poco de cuidado, ¿no? Con mucho más sensatez. Estados Unidos, por ejemplo, es una economía mucho más cerrada que la de China. Estados Unidos, su grado de apertura es un 22%. ¿Qué quiere decir esto traducido? Que de cada $100 que produce la economía norteamericana, en promedio más o menos, 22, 24 dólares vienen del comercio exterior. En el caso de China es el doble. Por lo tanto, China depende más de mercados abiertos de lo que podría depender la economía norteamericana. En ese sentido, algunas economías dicen lo más parecido a una economía cerrada o autárquica es la economía norteamericana. Estados Unidos podría cerrar sus puertas y vivir casi por sí mismo, por sí solo. La economía china no puede hacer eso. Fíjate, por eso China hace una apuesta muy fuerte al tema de los mercados abiertos. Hoy Estados Unidos se está replanteando el tema de los mercados abiertos. Estados Unidos se está planteando el tema de socios estratégicos, que es lo que está planteando, y no tanto mercados abiertos como era la tendencia hace 15 años y todavía hasta hace 10 años más o menos. Bien, señores, volvemos a Baos Radio y ya está Luis González con nosotros, quien acompaña a Guarocuya Félix. No acompaña, yo no sé quién acompaña a quién. No,
No, porque Luis... es un acompañamiento mutuo. Exacto, porque Luis me recomendó el tema. Y además triple. Sí. Nos acompañamos. Exacto, sí. Exacto, nos hacemos compañía. Luis me recomendó este tema hace semanas y entonces yo estaba buscando la coyuntura para hacerlo dentro de nuestra ocupadísima agenda. ¿Tú me entiendes? Entonces, ya Guarocuya introdujo el tema, Luis. Okay, háblame de Henry Kissinger. Henry Kissinger en su maligna sabiduría, él dijo cosas muy interesantes con respecto a las BRICS, a los BRICS. Sí, gracias primero de nuevo por la invitación. Guarocuya, gracias por permitirme el honor de compartir este espacio con usted aquí. Muchas gracias. Bueno, Henry Kissinger, como usted señala, es un personaje que yo siempre le digo, incluso a mis estudiantes de Relaciones Internacionales, que esté usted o no de acuerdo con sus posiciones, a Kissinger hay que leerlo para entender incluso los conceptos de nuevo orden mundial y esas cosas. Sobre el grupo BRICS. Eso yo lo admito. Sí. Lo admito. Pero, reitero, podrías no estar de acuerdo con él y hay que reconocerle no solamente los estudios, sino también que ha vivido. Estuvo con Richard Nixon, nada más y nada menos, en su momento, en esa conexión con China, importante en su momento, por eso es que él tiene tan buenas relaciones con China y conoce muy bien a esos países. Entonces, lo que plantea Kissinger con respecto a un grupo que ya Guarocuya ha dado a conocer la idea general de lo que es el BRICS, es que el mundo necesita definitivamente una especie de balance. De balance, y ahí está. Ni siquiera cuando se plantea, cuando Jim O'Neill hace el análisis en el 2001 y luego lo replantea en el 2003, ni siquiera está planteando que se van a unir ni nada. Después, entonces, que ellos ven la oportunidad, porque es lo que dice, para el 2050 estas son las economías que se proyectan, y ahí viene el acrónimo ese de BRICS en Sudáfrica. Se reúnen en el 2009 en Rusia, luego en el 2011 agregan a Sudáfrica por recomendación de Brasil e India, y claro, naturalmente China y Rusia, pues también lo hacen parte, por eso ahora se llama BRICS. Recientemente, entonces, ese grupo se ha planteado el BRICS más o plus, aunque déjame decirte que para el 2010 ya se estaba hablando de que se agregara México, incluso salieron varios artículos. En el 2010, antes de que se agregara India, ya se estaba vislumbrando México, pues incluso desde el punto de vista económico, México podía entrar incluso más que Sudáfrica. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo que yo creo es que hay que ver lo que está planteando Kissinger, es darle seguimiento, observar, porque él necesita precisamente el mundo occidental, que por eso yo te planteé el tema, porque estamos viendo que se reúne BRICS, pero también por un lado está el G7, la OTAN se está replanteando, fue casi una reestructuración para incluso aprovechar los viajes de Biden a Europa. Se reúne la OTAN y también el G7. Entonces, todos esos elementos son lo que yo creo que el mundo, el planeta, tiene que darle seguimiento. Lo que está sucediendo, aunque la OTAN es de defensa colectiva y BRICS se supone que nada tiene que ver, pero ya se están comparando. Si tú buscas, ya ha habido muchos analistas que lo comparan desde el punto de vista militar, OTAN y BRICS. ¿Cómo? Sin ser BRICS, un grupo de defensa colectiva, pero ya lo están comparando. Entonces, todo eso hay que irlo viendo. Desde el punto de vista económico, que Guarocuya seguro señaló algunos elementos, estamos hablando que el BRICS con Sudáfrica representan el 25% de todo el PIB global. Y el 43% de la población mundial. Más de 3.000 millones de habitantes. Ese es el BRICS sin el PLUS. El PLUS significa que podría agregarse Argentina, que es el que está más cerca. Ya Argentina está casi a punto de dar el paso. Pero también está Indonesia, que es la quinta población del planeta y la séptima economía del planeta, con 17.000 islas y todo lo que significa Indonesia. Arabia Saudita también estuvo invitado
en un encuentro que tuvieron previo a esa cumbre del 24 de junio, que fue la 14ª, claro, virtual, desde China. También Arabia Saudita, que representa lo que ustedes saben, mayor productor o segundo de petróleo del mundo, pero mayores reservas del mundo, tiene la empresa ya en capitalización más grande del mundo, que es Aramco, por encima incluso de Apple. Y lo que ha significado en el equilibrio de poder Arabia Saudita, que esté cerca por ahí. Irán también. Irán fue invitado y está en la posibilidad. Yo no estoy de acuerdo que el mundo se esté dividiendo en bloques. Yo siempre he planteado, y es lo que incluso el grupo BRICS plantea, un mundo multipolar, un mundo no solamente los polos, sino las posiciones, que no haya un hegemón que imponga las cosas, sino que haya un tercero ausente. Yo siempre menciono y cito a Bobbio en eso, pero quizás esa idea hay que desarrollarla más, que en vez de que haya bloques militares o bloques de todo tipo, sino que funcione la diplomacia multilateral, que la ONU funcione de verdad, tiene que replantearse, tiene que reformarse, y que se convierta en ese tercero ausente para evitar lo que está sucediendo. Porque la tendencia es que si sigue la OTAN expandiéndose, ahora se supone que van Finlandia y Suecia, aunque no está del todo seguro, porque no le han cumplido a Erdogan, o sea, hubo una solicitud que hizo Erdogan y ahora resulta que no le quieren cumplir, y no es que han entrado, lo que dio fue el visto bueno para iniciar el proceso. Eso podría también tomar años. E incluso la posición de Turquía cambiar. Entonces por eso quería debatir este tema aquí en Bao, porque creo que el mundo se encamina no solamente a la multipolaridad, sino a grupos, y eso es lo que no es conveniente, porque así que comienzan o han comenzado los grandes conflictos globales, cuando ahora, si vemos desde el punto de vista objetivo, el grupo del G7, que ya no es el G7 desde el punto de vista del orden que tienen las economías, porque en PITA PPA primero está China, tercero está India. O sea, dos de los brillas están primero y tercero. Estados Unidos en segundo. Creo que el cuarto es Japón y luego... O sea, ya no son las economías que eran las grandes, que estaban número uno en todo, ya no es así. Bueno, si es en deuda, sí. En deudas todas superan el 100% del PIB de las deudas, todas. Yo creo que ahí Guarocuya podría... Ustedes que nos escuchan podrían buscar ahora mismo. Yo lo veo con un poco más de modestia, ¿no? El tema de China y el tema de los BRICS. Eso era un poco lo que explicaba en el segmento anterior, en el sentido de que un país como China todavía sigue siendo un país de ingreso medio en términos per cápita. Es verdad, y explicaba que por volumen de población y tamaño de mercado es significativo y es la segunda economía por sí sola más importante del mundo en términos relativos, pero es una economía que depende mucho de los mercados abiertos, es una economía mucho más frágil desde el punto de vista de los impactos que puede tener el cierre de los mercados o la ruptura de cadena de suministro, establecimiento de barreras arancelarias o no arancelarias, que es lo que puede ser una economía como la de Estados Unidos. Entonces, esto lo vería con cierta, digamos, cierta calma. ¿En qué sentido, ¿no? la de Estados Unidos? Porque Estados Unidos ni siquiera produce, no hay... Estados Unidos tiene un grado de apertura que es la mitad del de China. Eso quiere decir que por cada dólar que produce la economía norteamericana, solo 22 dólares están relacionados con el comercio exterior. China es a la inversa, es el doble de los Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos es una economía que puede ser mucho más autárquica que la economía china. Lo que produce Estados Unidos tiene mucho mayor valor agregado, son productos de alta tecnología. Tiene mucho mayor, pero sigue siendo Estados Unidos todavía el gran productor de alta tecnología, no solo China. Sigue siendo líder Estados Unidos todavía en productos de alta tecnología. Entonces, sí, claro, esa es la discusión. Ese es el diálogo. Precisamente el tema con Huawei, porque Huawei está 2 años por encima
en el 5G. Mira, en 6G, ahora que tú dices de Huawei, ya me tocó... Entre otras tecnologías. Me tocó visitar China en la primera misión oficial de República Dominicana a nivel ministerial, luego de establecer relaciones diplomáticas, poco después del mes de mayo que se establecieron relaciones diplomáticas. Los CNG. Rosa estaba allá como la responsable comercial de República Dominicana, hasta que luego se estableció la embajada, porque no teníamos embajada, una oficina comercial. Y mira, en una conversación con el ministro de Comercio chino, el ministro de Comercio chino fue mucho más realista en estos temas. Pero tuvimos la oportunidad de intercambiar la misión nuestra, encabezada por el ministro de Economía de ese entonces, el profesor Isidoro Santana. Y fue mucho más moderado en toda la perspectiva futura y presente de lo que era China en ese momento, reconociendo todavía que China le queda un largo trecho por caminar para poder equipararse a una economía como la de Estados Unidos. Y visitando una planta en Shenzhen de Huawei, que tuvieron la amabilidad de invitarnos, y era una fábrica que no era de celulares, sino era de antenas para celulares, de retransmisión, sobre todo para temas de internet. Sí, exacto, los modem y eso. Claro. Y entonces cuando estamos visitando una de las principales plantas de producción que ellos tienen, muy moderna porque es una planta totalmente robotizada, cuando me llamó mucho la atención que las máquinas herramientas para fabricar los equipos eran alemanas, no eran de fabricación china. Sí, exacto. Y luego le pregunté al ingeniero responsable de la planta que nos estaba acompañando, enseñándonos todo el proceso de producción. Y entonces le preguntaba, me llama mucho la atención que son máquinas herramientas alemanas. Dice, bueno, es que todavía Alemania es que produce las máquinas herramientas y el nivel de desarrollo tecnológico alemán en ese aspecto sigue siendo mucho mayor que el que tiene China. Exacto. Y segundo, mi pregunta fue, ¿cómo realizan el control de calidad? Y me dijo, lo hacen japoneses. Es decir, son máquinas, herramientas alemanas y el control de calidad lo hacen japoneses. Y digo, ¿cómo lo hacen? Dice, lo hacen en tiempo real desde Japón, a través de cámaras y a través de comunicación remota. Y cada 3 semanas viene un equipo para sentarse con los equipos de producción nuestra para hacer los ajustes, para seguir manteniendo los controles de calidad. Pero tú te digo, has dicho, claro, es el mundo de hoy. Claro, pero te digo esto porque aún China, que es la gran factoría del mundo en temas de bienes intermedios, algunos bienes de alta tecnología, sigue dependiendo tecnológicamente de Estados Unidos o de la Unión Europea. Exactamente, hay una interdependencia. Pero Estados Unidos, en términos relativos, cuando tú ves los números fríos, en términos relativos necesita menos los mercados globales que lo necesitaría China. Fíjate que por eso Estados Unidos está tomando decisiones que dan al traste con la misma posición que había mantenido Estados Unidos, por ejemplo, en el marco de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. Y Estados Unidos está apostando más a lo que tú decías, a bloques regionales, que a una economía global abierta. Y los chinos apuestan a una economía global abierta porque necesitan más esa economía global abierta. No, porque precisamente en el escenario que establece Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, del llamado consenso de Washington y todo eso, es en ese escenario que China les ha ganado la partida. Si tú revisas, de los 10 puertos más importantes, 7 están en China. De conexiones internacionales en puertos, China está primero en contacto con puertos del mundo, con 172, y Estados Unidos está como en tercero o cuarto, después de Singapur y Corea. Creo que está Estados Unidos con 103 contactos. O sea, es en el escenario de la Organización Mundial de Comercio. Yo estoy de acuerdo ahí contigo, Guarocuya. Entonces, ¿por qué globalizar el planeta? Porque ahora ustedes no tienen el control. O sea, van a desmontar lo que se planteó, que de hecho es positivo para el mundo, que por eso tenemos estos aparatos y muchas cosas, las que están aquí, o son fabricadas en China, pero también en Estados Unidos, en Alemania. Cuando descompones el capital de muchas empresas que fabrican en China o que hacen desarrollo e investigación en China, son de capital norteamericano. Exacto. O de capital europeo. Entonces, por eso te digo que lo veo con mucho más moderación. Soy más moderado en cuanto a proyectar el futuro
precisamente porque es una composición mucho más interdependiente que solo decir, es que China ya es la primera potencia y en 60 años lo será. Sí, pero lo que quiero decir, Guarocuya, es que por eso que BRICS, y es lo que deberíamos tomar positivo de ellos, están planteando un mundo más multipolar y mantener la globalización. Sin ninguna duda. A ver, si tú me preguntas a mí la preferencia. Mantener la globalización. Si tú me preguntas mi preferencia de esa reorganización del mundo, yo preferiría un mundo más multipolar. Sí. Esa es mi preferencia, independientemente de lo que está ocurriendo. Ahora, la realidad es como, más o menos, es como tú la presentas, el tema de los bloques, y yo lo estoy presentando el tema de 2 pasos atrás de Estados Unidos en cuanto a replantearse todo el tema de mercados abiertos. Según esos bloques, Guarocuya, la tendencia es que Europa y Estados Unidos no tienen las de ganar, porque hasta por población, ya China entendió eso que tú planteaste, porque en el año 2008, con todo y todo, ustedes recuerdan cómo sucedió la economía global, China no sufrió tanto, porque ya desde antes China venía viendo esto y se ha planteado la llamada demanda interna. Si de 1.400 millones que tiene 500 millones de consumidores, ya tiene más que Estados Unidos, que es la primera potencia, pero tiene 330 millones de habitantes, de los cuales hay 30 que no han comido a esta hora todavía. O sea, hay 250 millones de consumidores. China le supera en el doble en consumidores. Pero también. En capacidad de poder adquisitivo, Estados Unidos sigue teniendo 3 veces por eso que el PIB mayor nivel. Está China por encima, tiene. Pero ese es el PIB global. Pero cuando tú lo descompones per cápita, te das cuenta de que la capacidad de consumo de un ciudadano chino es menos de la tercera parte que la de un ciudadano norteamericano. Hay 500 millones de los cuales tú tienes 600 millones que están en la línea de pobreza. No, China. Y tienes 30 millones de chinos que están en la indigencia total. No, en el año 2020, y no fueron inventos, sino que lo reconoció la FAO y el mundo, China superó la pobreza extrema, eso. Perdón, pobreza extrema son 40 millones de chinos. Entre 30 y 40 millones. Es que los números están ahí, pero de todas maneras está bien. Y 600 millones en línea de pobreza, es decir, están ahí. Pero todavía te quedan 600 millones que tienen la misma capacidad de compra de los 200 millones de Estados Unidos. Es que es así, o sea, ya cerrando el mundo, ya Estados Unidos pierde si lo cerramos. China tiene más capacidad, y si ese bloque con India, en dado caso que resuelvan sus problemas que tienen, que de hecho están en proceso de resolverlo, solamente el grupo BRICS tiene 3.300 millones de habitantes y tienen recursos, tienen tierras raras, tienen solamente con Rusia, si seguimos en la era de los combustibles fósiles, pero aún si nos vamos a la era de la energía alternativa, ese grupo tiene más capacidad en un posible mundo separado, que no es el que ni tú ni yo queremos, de poder manejarse entre ellos, que Europa, con los 900 millones de habitantes y todo eso. ¿Qué población tiene la isla de Santo Domingo? La isla de la Española. Aproximadamente. Haití completo. Sí, la isla de la Española. millones, 22, 23. 23 millones más o menos, ¿no? Sí. Más 7 millones de población flotante, entre visitantes y turistas. Es una isla que recibe 30 millones de personas al año. Digamos que esa es la combinación de China. Donde si nosotros fuésemos un único mercado, tú tendrías un mercado muy concentrado, pequeño y muy pobre, con la misma población de un mercado que tiene 72% más capacidad de consumo que lo que tiene ese pequeño mercado. Es decir, la economía de Haití, con su población, es el 18% de la economía norteamericana con los números del 2020, es verdad que son los números de todavía que se reflejan del 19. Todavía no se había reflejado la pandemia. Digamos que China tiene un desbalance similar. Ese es el punto. Estados Unidos tiene niveles de pobreza importantes. Hablábamos de la dispersión territorial y todo eso. ¿Cómo se resuelve eso? O sea, la calidad de los bienes que produce. Eso se resuelve con políticas
públicas que definan cómo resolver eso. No se va a resolver solo por la decisión del mercado. Eso va a resolverse por una intervención directa de las políticas públicas. Es decir, los estados tienen que intervenir adecuadamente. ¿Cómo tú resuelves eso en Haití si no tiene estabilidad política, si no tiene un estado que controle el territorio? Pero me estoy dispersando del tema central, que es el tema de los BRICS. Solo quería ponerlo como un ejemplo, ¿no? A mí me interesa particularmente porque la India es un tema muy interesante. Folclóricamente, es decir, pero bueno. Bueno, es que ella también es entrevistada, parte del panel. Sí. Folclóricamente, su cultura, a mí se me hace que tiene fantasmas que pesan, que tienen mucho peso y que impiden su desarrollo exponencial. ¿Qué tú piensas de eso? ¿De India? Sí. Bueno, India, como ya señalamos, desde el punto de vista de los números, está ya en PIB, PPA en tercera, y en PIB nominal creo que está como en cuarto, quinto, porque está en crecimiento hace muchos años, pero tiene esa situación cultural. Hay una multiculturalidad mayor incluso que la que hay en China, porque en China, de los 1.400 millones, el 93% de la etnia Han. Hay un 7% que se reparten entre las 5 autonomías. Ahí está el Xinjiang, ahí está el Turquestán chino, que son, ese es uno de los temas que se ha analizado mucho en los últimos días. Está en Mongolia Interior, por eso te digo que es un 7% en todas las autonomías. Ahora en India hay una diversidad mayor de cultural, incluso mucho más idiomas regionales, y eso podría afectar. Sin embargo, creo que aún así la economía india ha ido en crecimiento. Yo creo que el problema de India en esto, en el futuro inmediato, es el tema religioso, con el primer ministro Narendra Modi y su acercamiento al hinduismo, tomando en cuenta que ellos tienen una población musulmana importante. Estamos hablando de casi 300 millones de musulmanes. Son la segunda religión. Exacto, que hay en India. India tiene más musulmanes que el primer país musulmán árabe, que creo que es Egipto, que tiene. Después, porque la gente a veces cree que musulmán es árabe. Los países que más musulmanes tienen son Indonesia, primero, India, con todo y Pakistán. Están ahí. Luego que creo que entre Egipto, que es el país árabe con más población musulmana. Entonces, el tema de India, eso le ha afectado. Sin embargo, yo creo que ha venido en crecimiento, ha servido... No, sin ninguna duda. O sea, India es una de las grandes economías a nivel global. Igual que China, y tiene mayor participación en el comercio global. O sea, eso no hay ninguna duda de eso. Pero de ahí a extrapolar, por lo menos, una definición del mundo, por lo menos en el corto o mediano plazo, yo no me atrevería a hacerlo. En el sentido de que es un proceso muy dinámico. Y orgánico, bueno, sí, es dinámico y es muy cambiante. En parte, Guarocuya, lo que quiero decir es que hacia donde Occidente está encaminando el planeta. Mira ahora, en el informe del G7 y de la OTAN, señalan que el enemigo inmediato que hay que vencer es Rusia. Pero eso se lo crearon ellos, y tú revisas que del 2014 para atrás no había ningún tipo de amenaza. Sencillamente ellos lo crearon y todo está ahí. Y lo que está sucediendo en Ucrania, yo lo digo responsablemente, es responsabilidad de la OTAN y de ese grupo. Pero ahora señalan que no, que el enemigo de verdad es China. Pero ¿cuál es el problema? ¿Dónde China la ha representado? ¿Qué ha crecido en el escenario que ustedes plantearon? En el mundo que ustedes organizaron. Es una lucha por los mercados. Bueno, a ver, pero entonces, no podemos verlo solo como la expresión militar. Pero al pueblo que nos está escuchando, Guarocuya, los ciudadanos del mundo que quieren vivir en paz y tranquilidad y trabajar, ¿dónde me representa China enemistad? Ha sido una amenaza porque está creciendo económicamente. China, de hecho, se ha mantenido en silencio. No, es que así no podemos avanzar como sucede. Entonces, lo que estamos retrocediendo hacia la era de las cavernas. Sí, no pongo en duda tu afirmación, ni entro en contradicción con ella.
Yo estoy poniendo sobre la mesa que lo que está en juego en estos momentos es la lucha de los mercados, esa es la historia humana. Exacto. Eso es lo que nos enseña que los humanos hemos evolucionado poco. Estamos de del punto de vista de la motivación humana, eso es que me refiero. Yo siempre he pensado en eso, Guarocuya. Ese es el punto fundamental. Las motivaciones se explicaban antes y hasta se justificaban porque no había comunicación. Y a veces tú y yo no veíamos y hasta teníamos cierto temor. Pero ahora que hay tanta información, que sabemos que podemos hasta proyectar una guerra, podemos poner ahora mismo ahí la proyección de lo que puede suceder con el planeta si nos encaminamos a una conflagración. ¿Quién gana? No gana nadie. Así es. Y eso es lo que no debería de ocurrir. Y por eso te dije hace un rato, en lo personal, yo apuesto al multilateralismo, yo apuesto al diálogo, apuesto a la diplomacia. Sin embargo, la realidad es la que estamos al respeto al derecho internacional. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo único que iguala a los estados en el escenario internacional es el derecho. Exacto. Es el derecho, es lo que permite que un país pequeño como República Dominicana pueda sentarse en una mesa a dialogar con un coloso como China o con Estados Unidos o la Unión Europea en el Consejo de Seguridad, aunque nuestro peso relativo dentro del contexto global sea prácticamente poco significativo. Pero el derecho internacional es lo que nos iguala a los estados. Eso no lo pongo en duda. Simplemente lo que estoy diciendo es que yo no me atrevería a hacer afirmaciones tan contundentes sobre la tendencia que está llevando el mundo. ¿Por qué? Porque tú tienes fuerzas que son centrípetas, es decir, que están tratando de que esas tendencias que tú estás mirando que ocurrirían si fueran solo la ley del mercado y dejar que el mercado funcione, están tratando de regularlas, de que no vaya en esa dirección. A eso es que me refiero. Bueno, tú ibas a hablar, empezaste a hablarme fuera del aire de Kissinger y de la importancia de leerlo ahora. Sí, le estamos haciendo un programa fuera del aire, Guarocuya. Sí. Y yo en el sentido de... Programa paralelo. De lo que con lo que comenzamos, por lo menos la parte mía de la conversación, la importancia de escuchar a Kissinger, creo que es un hombre de Estados Unidos, es un hombre que viene del sistema. Si alguien de ahí te está diciendo, te está advirtiendo, te está llamando la atención, pues entonces debería tomarse en cuenta eso. Porque de lo que se trata, y por lo cual reitero a los seguidores de Bao Radio y de este programa, es darle seguimiento a lo que está sucediendo, cómo se está recomponiendo el mundo. Y ese mismo concepto de orden mundial. El libro La diplomacia de Henry Kissinger precisamente comienza planteando, analizando que cada 200 años surge una potencia que domina el mundo y por tanto se inicia una nueva hora. Naturalmente son más cortos los periodos, no han pasado 200 años cuando Estados Unidos ocupa la preponderancia, viene incluso una guerra fría donde ya no era uno solo sino una época bipolar, y a partir de 1989, el 91, cuando se desmembra, que se plantea el fin de la historia y el consenso de Washington y una era unipolar que ya vimos que con el tiempo han ido ascendiendo los demás, como dice Farid Zakaria en uno de sus análisis, el mundo después de USA o el ascenso de los demás, que es lo que tiene entonces el mundo en el que estamos. El mundo en el que estamos, que viene de una pandemia que lo que nos debería convocar es a reunirnos todos, a buscarle solución a lo que está sucediendo y a lo que viene. A lo que viene en el sentido de la posible hambruna, de la falta de alimentos para alimentar a los casi 8.000 millones de habitantes que hay en el planeta. Unos estarán mejor que otros, pero eso debería ser lo que nos convoque. El calentamiento global no es una historia, no es un cuento de hadas, es una realidad. Hay islas que incluso han ido perdiendo territorio. Portugal, por ejemplo, yo no sé si Guarocuya conoce a Portugal, Lisboa, hay zonas que han ido he estado en Portugal, pero no conozco exactamente el impacto. Han ido perdiendo precisamente por el calentamiento global. Entonces, todos esos temas deberían convocarnos, y ahí tomo incluso la palabra del presidente Xi Jinping, porque no es nuevo, que ha venido planteando la construcción de un destino compartido para la humanidad. Eso es lo que debería unirnos a todos, entendiendo, y ahí voy con lo que plantea Guarocuya, que hay mercados y hay que entender
que si yo produzco esto y tú también, hay que buscar la manera de intercambiarnos eso, buscar. Para eso existe la Organización Mundial de Comercio, se supone que surgió para eso, para regular eso. Entonces, volviendo, yo lo que creo es que debemos reflexionar sobre estos bloques que están planteando, porque hacia donde se encamina, si no reflexionamos en lo que queda de este año 2022 y nos replanteamos que de lo que se trata de la multipolaridad, una era donde la diplomacia multilateral funcione, donde el derecho internacional, que de hecho está ahí, pero no se respeta el derecho internacional, no hay incluso consecuencias. Claro, tú no vas a tomar un país y sacarlo del sistema, debe haber algún tipo de consecuencia para el que viole el derecho internacional. Correcto. Que no haya sanciones unilaterales, que para eso existe. Evidentemente que Naciones Unidas tiene que replantearse su arquitectura desde hace años. Exacto. Es decir, Naciones Unidas no está reflejando exactamente el equilibrio de poder del mundo de hoy en su justa dimensión. Es un organismo que ya se quedó, digamos, obsoleto, no evolucionó a la velocidad que evolucionaron los estados y las relaciones internacionales. Pero también hay que reconocer, ahí vendría la visión de Kissinger, de la Realpolitik. Kissinger es un teórico de la Realpolitik, en el sentido de lo que es posible y de lo que no exactamente de lo que es deseable. Aunque en el fondo haya una visión de lo que es deseable. Y evidentemente que yo creo que todos vamos a compartir una visión mucho más humana de las propias relaciones internacionales. Yo creo que tú has planteado retos que son fundamentales. El tema del calentamiento global. A un país, a una isla como la española. Cuando te mencionaba que teníamos la presión de 30 millones de personas cada año, no es casual, o sea, es una presión sobre los recursos, es una presión sobre el espacio, es una presión ecológica. Claro, sobre la sobrevivencia futura de la isla, pero la sobrevivencia futura del planeta. Eso es lo que está en juego, el sin tema ninguna del duda. Agua, por ejemplo. Eso es lo que está en juego. Exacto. Entonces yo creo que volviendo al grupo BRIC, que podría ir creciendo, pero le han puesto BRIC más plus, ya ni siquiera le van a cambiar porque sería muy larga, ya si se agregan, por ejemplo, si con Argentina solo sería como BRICS, pero ya hay otros que están planteando la posibilidad, y ya sería entonces no la esencia de lo que planteó Jim O'Neill, porque no serían las economías que él entendía que iban a ser las más importantes en el 2050, sino ya un grupo que las circunstancias les está planteando reunirse desde el punto de vista de visiones económicas, de posiciones que están claras con respecto a una era más multipolar, menos hegemónica, y quizás, y ese es para mí el mayor temor, que no están de acuerdo con este grupo que representa el llamado Occidente tradicional. Y ahí es que veo el temor de que se pueda producir un enfrentamiento entre esos dos grandes bloques, que podría traer también como consecuencia entonces lo peor para la humanidad, una tercera guerra mundial, aunque ya el Papa ya dice que se inició la tercera guerra, porque a veces los enfrentamientos no tienen que ser, y menos ahora, si no hay mucha forma de enfrentarse los pueblos, y de ellos siempre ha sido así en la guerra historia. Como tal, siempre ha sido así en la historia. Exacto. De hecho, tenemos uno de los periodos de paz global más largos, comparado a lo que ocurrió a propósito de Kissinger después de 1815, las guerras napoleónicas, que hubo un periodo de paz global, más o menos global. Viena se produce en 1815. Y llegamos hasta 1914, la primera guerra, con excepción de la guerra franco-prusiana. En el 71. Exactamente, y alguna que otra guerra local. Y hubo guerras locales en otras regiones del mundo, pero fueron 100 años. Y llevamos casi 100 años de guerra locales, no guerras globales, no de intervenciones unilaterales, o el caso de Vietnam, o el caso de Irán, el caso de Afganistán en 2 ocasiones o 3 ocasiones diferentes por Rusia, 70 Estados y algo Unidos. de años del Claro, 45 pero, por acá. pero llevamos casi 80 años, ¿no? De cierta paz global. Yo espero que podamos
vivir a futuro mucho más tiempo sin tener que tener grandes conflictos. Pero porque reitero, al final de tenemos cuentas la capacidad, la información, gracias precisamente, porque ahí yo siempre he reconocido el productor de conocimientos, hay que reconocerle a Estados Unidos, Europa, lo que han hecho los discípulos como países que han aprendido es tomar ese conocimiento, hacerlo efectivo, hacerlo productivo, que es el caso incluso de Japón en principio, Guaracuya. No, a ver, es la evolución. Estados Unidos fue lo que hizo también. Exacto. Y fue lo que hizo Inglaterra. Y fue lo que hizo Europa. Y en el siglo XV la primera economía de la época era China. Uh-huh. Es decir, no era ni la Unión, lo que hoy llamamos Unión Europea, ni los países europeos, ni era Inglaterra, ni era España. No, era China en el siglo XV. Al final de la dinastía china. Así es. Entonces, digamos que damos en cierta forma vueltas en círculos. Decía García Márquez que era en círculos, pero como en una espiral, ¿no? Que puede ser ascendente o puede ser descendente. En este caso esperemos que la humanidad no sea una espiral descendente. Sería lo deseable. Miren, yo tengo que disculparme. A mí lo que se me hace difícil es como apropiarme de cómo, bajo qué mecanismo los países integrantes del BRIC van a proyectar esa productividad, esa productividad en términos de los bienes y servicios que producen, como ese conocimiento, porque la parte del conocimiento es importante para cualquier cultura. La parte cultural, es decir, que se me hace difícil. O sea, ¿tú te refieres a la parte cultural? O sea, que cómo van a competir si no son ni siquiera un grupo, si son... ¿Tú me entiendes? Bueno, sí, por lo que se plantea, tú tienes razón cuando dices, cuando se plantea ni siquiera se plantea desde el punto de vista cultural, sino un informe que hace un analista, un visionario en el 2001, Jim O'Neill, y dice, yo creo que para el 2050 las economías más desarrolladas van a ser estas por esto y esto. Entonces plantea Brasil, Rusia, India y China, por eso BRIC primero. Sí. Y es verdad que hay una diversidad desde el punto de vista cultural. Brasil está aquí en América Latina con el idioma portugués. Está India con la diversidad que tú señalaste, impresionante. Está Rusia, de pueblo eslavo, con una cultura y una historia muy diferente. sólida, y está muy sólida, China también, con su cultura milenaria, quizá una de las culturas antiguas que todavía se mantiene. Bueno, la India también. Pero la diferencia es, y ya lo dijimos anteriormente, de que China tiene una cultura más integral, más homogénea de la cultura de la India. Ellos lo que están planteándose desde el punto de vista primero económico, esa fue la visión y como tal siguieron. El primer encuentro se produce en el 2009 en Rusia, la primera cumbre, diríamos. De las BRICS, de los BRICS. En ese momento, en el 2009, no estaba, ni Putin no era presidente, sino Medvedev. Putin era el primer ministro. En India no estaba Narendra Modi, en China estaba Hu Jintao, el pasado presidente, y en Brasil en ese momento estaba Lula da Silva. O sea, eran incluso los líderes diferentes. Ahora, independientemente de los líderes, los países han entendido que desde el punto de vista económico se necesitan, hay cierta interdependencia, población, producción, recursos naturales. Tú ves que independientemente de las sanciones sobre Rusia por el tema de Ucrania, la relación comercial con China se mantiene, incluso está creciendo. La relación comercial con India se mantiene y está creciendo también. Incluso se dice que India está tomando el petróleo barato, comprándoselo a Rusia, porque no lo ha sancionado ni ha entrado en ese juego, y lo está refinando y vendiéndolo a Europa. Eso acabo de... Tendría que confirmar, lo que nos están escuchando podrían confirmarlo, pero para mí fue una fuente fidedigna. Entonces eso está sucediendo. Y Brasil, por este lado, representa una de las economías más importantes de América Latina, la más grande y crece independientemente de que ha ido en retroceso en los últimos años. En su momento, cuando estaba Lula da Silva, era la quinta economía, la de Brasil, creo que está en un lugar 8 o 9, pero aún así está en el top 10 de la más importante. Entonces, esos países, Sudáfrica representa una expresión primero del continente africano.
Y segundo es del continente africano la economía más estable, con algunas deficiencias, no entra dentro del número, por eso que Jim O'Neill no la ubica en la definición original. Sí. Pero aún así lo insertaron porque significa, desde el punto de vista del continente, representar el continente africano. Por eso se plantea que podrían surgir otros países de África. Nigeria, que es una de las economías más poderosas de África, con petróleo y otros recursos. Se invitó a Argelia a participar en una reunión que hubo previa. Serían países de África. De América Latina ya vimos que Argentina está dando el paso. Posiblemente se anuncie ya en la próxima cumbre Argentina sea miembro formal. Te dijimos que México se mencionó en su momento. Exacto. Esas son las economías más importantes, más grandes de América Latina. Entonces estamos viendo un grupo que representa todo el planeta. Tenemos a China y a India en Asia y a Rusia, que tiene parte de su territorio en Asia. Rusia tiene 17.075.000 kilómetros cuadrados, de los cuales el 80% está en Asia, en la parte de Asia Central, hasta llegar al Pacífico, con Vladivostok allá al fondo. Solamente un 25%, 30% está en Europa, donde está la capital, la ciudad segunda más importante, que es San Petersburgo, y tiene un enclave entre Polonia y los países bálticos que se llama Kaliningrado, que no es tan pequeño, tiene 75.000 kilómetros cuadrados, es más grande que la República Dominicana y es parte también de esa Rusia. Entonces, esos países, independientemente de lo cultural, han logrado reunirse, van 14 cumbres ya, además de algunos encuentros bilaterales que se han producido entre Putin y Xi Jinping. Se han reunido innumerables veces y tienen incluso relaciones bilaterales de crecimiento impresionante. Y son parte, que es importante esto, Rubén, de la Organización de Cooperación de Shanghái. Son los protagonistas. Ese es un grupo que muchos señalan como una especie de OTAN, pero de esa zona, porque aunque ellos no lo plantean, naturalmente, tienen todos los países de Asia Central, a China y a Rusia, desde el punto de vista de cooperación, por eso se llama Organización de Cooperación de Shanghái. Ahí están, pero ahí como observadores están también India y otros países. Otro elemento importante con respecto a estos países que estoy mencionando, por ahí ya incluso se vinculan con otros, es el acuerdo comercial más importante y más grande del planeta, que se produce precisamente con el liderazgo de China, que es el RCEP, como se le llama, que es la Organización Integral Regional. Ahí están China, por ahí está Japón también, ahí está Nueva Zelanda y Australia. Ese es un grupo que yo recomiendo darle seguimiento, porque ese grupo, que es de integración económica, Rubén, está uniendo a países que están en otros bloques desde el punto de vista geopolítico. O sea, a los seguidores de este programa que le den seguimiento a lo que estoy planteando, el RCEP, como se le llama, ahí están los 10 países de la ASEAN, todo el sudeste asiático, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Filipinas, Brunei incluso. Luego está Corea del Sur, Japón, China, Australia y Nueva Zelanda, señores. Incluso grupos que por un lado se están uniendo con Estados Unidos desde el punto de vista geopolítico, estamos hablando de Japón y Corea del Sur en algunos aspectos, Australia con el Quad aquel, India por un lado, todos están unidos desde el punto de vista económico en este RCEP. Entonces, esos son de los puntos que yo quiero dejar para que la gente le dé seguimiento, lo estudie y vea hacia dónde va el planeta con estos bloques que se están planteando. Económicos algunos, de seguridad colectiva, solamente formalmente existe la OTAN, que dicho sea de paso, no debería existir, porque la OTAN surge como consecuencia de diríamos la parte militar de aquella política de contención, el plan Marshall económico y la OTAN desde el punto de vista militar. Y era también, Rubén, por lo siguiente: el 85% del comercio mundial se producía en el Atlántico Norte, 85-90%. O sea, tenía razón de ser para proteger la
el comercio mundial, pero ya no, ahora en el Atlántico Norte se produce quizás un 30-40% del comercio mundial. Ya el comercio mundial está más por aquí, por el sudeste asiático, por el mar Rojo, entrando por y cruzando hacia el Mediterráneo, perdón, hacia el Mediterráneo. O sea, el mundo ha cambiado, pero además, y es el argumento más válido, eso era en la época de la Guerra Fría, sí. Era una contención. La Guerra Fría termina con el desmembramiento de la Unión Soviética el 3 de diciembre de 1991, después de haber caído el muro de Berlín el 9 de noviembre del 89, ya no tenía razón de ser. En ese mismo 1991, el 1 de julio, el Pacto de Varsovia, que era, diríamos, el que surge como consecuencia de la OTAN, desaparece. Y ahora lo que hay es países del mismo Pacto de Varsovia que son parte de la OTAN, cercando a quién, a Rusia, que lo han considerado un enemigo sin realmente, y esto lo que nos escucha y lo que nos siguen aquí, yo les planteo que lo busquen, que lo investiguen, de qué manera, si no desde la óptica que lo dijo Guarocuya de manera muy brillante, sino de la óptica del temor por los mercados, de qué manera representa Rusia una amenaza para Europa. De ninguna manera, al contrario, hay una relación que de hecho iba muy bien, porque Rusia le aporta más de la mitad del gas natural que necesitan los europeos para, en esta época que viene ahora el invierno, necesitan para tener el gas natural para la calefacción, para cocer los alimentos. Vamos a ver qué va a pasar en este invierno que les espera a los europeos. Yo creo, y con esto diríamos sintetizo esa parte, de lo que se trata es que repensemos lo que está sucediendo, nos replanteemos el mundo que queremos, donde todos podríamos ser ganadores, pero si continúan las cosas así, no va a ganar nadie en el mundo. Vamos a una pausa y venimos con la despedida. Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí. No, gracias a ti, estoy para servirte. El único lío es el parqueo. La próxima vez Sí, tengo más tiempo. sí. Yo di una vuelta por ahí, crucé por allá. Yo pensaba si encontraba por ahí, yo venía caminando, pero no hay nada por ahí. No, a esta hora es difícil. Mira, Luis, para quien te quiera dar seguimiento, informa sobre tus redes sociales, dónde se pueden encontrar tus artículos. Exacto. Sí, dilo. Y en lo que estoy ahora. Sí. Bueno, primero, gracias de nuevo, sí, Rubén, por la invitación. Yo estoy en estos momentos como director del Centro de Análisis y Estudios Internacionales, Calley, de la Universidad del Caribe. Es una iniciativa del rector José Alejandro Aybar Martín, rector de la Universidad del Caribe, y yo fui de los que también planteé la idea. Precisamente ahora, Rubén, en este mes de julio del año 2022, va a cumplir 5 años que lo creamos. Wow. El 18 de julio del 2017. Qué bien. Entonces estoy por ahí, y medios como este y todo el que me está escuchando, que analiza los temas internacionales, que escribe sobre ellos, puede tener en el Calley la fuente de los análisis, las informaciones, bases de datos importantes. Entonces, por un lado, estoy ahí en la Universidad del Caribe, tengo mi oficina allá. También estoy publicando en el periódico El Día la columna semanal los jueves. Tengo la columna ahí, pueden darme seguimiento. Exacto. Los jueves. Mis redes sociales son en Instagram Luis González RD, lo mismo que Twitter. Estoy para servirle, para darle seguimiento. Exacto. A cualquier tema que entiendan. Exacto. Muchísimas gracias nuevamente. A Guarocuya, muchísimas gracias igual. A ustedes, cuídense y cuiden a otros.